Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ejemula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Mary Poppins Returns, la esperada secuela de la popular película de Disney de los años 60, protagonizada por Julie Andrews, que yo sinceramente tenía muchas ganas de ver. No sé si vosotros sois fans de la película original, yo soy muy fan, me gustaba mucho de pequeño, la veía una y otra vez en VHS y me gustaba mucho, era una película que me transmitía mucha felicidad y me parecía muy bonita, así que tenía una cierta expectación por ver cómo habían hecho esta secuela tantos años después. Por un lado tenía muchas ganas de verla, por otro me daba un poco de miedo, pero cuando empecé a ver los primeros avances sí que empecé a sentir que se podía hacer una muy buena película. Lo que me he encontrado finalmente es una película muy bonita, visualmente es preciosa, la verdad es que es encantadora, con todo el reparto haciendo lo que tiene que hacer, muy bien dirigida, con unas canciones bonitas, pero que está muy a la sombra de la original, cosa que era más o menos lo esperado, pero yo esperaba alguna sorpresa más, un poquito más de riesgo, y simplemente nos han hecho lo que últimamente se está estilando en Hollywood, que es hacer este estilo de secuela remake, como sucedió por ejemplo con El despertar de la fuerza, que se supone que era una continuación cuando en realidad era un remake encubierto de la película original de Star Wars. Aquí lo que nos encontramos básicamente es eso, una nueva película tomando como estructura y como referencia todas y cada una de las secuencias de la película original y creando un equivalente más o menos similar que nos pueda recordar a través de un guiño la secuencia equivalente de la primera película o simplemente siendo la misma secuencia pero con algún cambio. Yo como fan estoy muy contento de que haya esos guiños ahí, guiños puntuales que me hacen recordar a la primera película y tocan mi nostalgia, ¿no? Y mi emotividad. Sin embargo, creo que podían haber arriesgado mucho más y crear a lo mejor un número totalmente nuevo y totalmente diferente y que no tuvieran nada que ver con los números de la película original. Por poner un ejemplo, y no quiero desvelar mucho, esto es algo que sale en el tráiler, para mí no es suficiente cambiar los desollinadores por faroleros. Los faroleros al fin y al cabo vienen a ser lo mismo que los desollinadores, al menos efectos prácticos dentro de la película. Entonces, ¿por qué no son desollinadores? ¿O por qué no son algo totalmente distinto? Es extraño. Es como lo mismo, pero un poquito diferente. Bueno, pues está bien, pero al final, si me lo pones de esta manera, pues yo lo voy a disfrutar durante las 2 horas que dura la película, pero después, con el tiempo, siempre voy a querer volver al original. Y esto me va a parecer como una especie de copia devaluada. Esto es algo que solo sirve como para el momento actual, para ir, verlo, consumirlo y olvidarlo. Porque aunque suena a Mary Poppins y las canciones son bonitas, realmente la vi ahora mismo hace 2 días y prácticamente no me acuerdo ya de ninguna canción, no son pegadizas, no se te quedan, no sales cantando la melodía o con la melodía en la cabeza, al contrario de lo que sí pasaba con la película original, que todo eran temazos, eran jingles que eran muy pegadizos y canciones súper divertidas. En esta película no pasa eso, son bonitas, suena bien, creo que son muy Broadway, pero no consiguen ser tan pegadizas como la original y eso es un poco una pena. Algo que sin embargo sí me gusta de esta tendencia de secuelas remake es que de pronto el cine actual recupera tendencias que se habían perdido totalmente, como por ejemplo en este caso la integración de animación tradicional combinado con actores reales y no con personajes hechos por ordenador o con CGI. Esto me parece que es súper bonito y me gusta un montón verlo ahí. No tendría sentido si no fuera una secuela de la Mary Poppins original. Creo que está hecho con mucho cariño y me gusta que pase esto, igual que en Star Wars, en la nueva trilogía, digamos, han recuperado los muñecos, los animatrónicos, que era algo que totalmente se había perdido, cuando en teoría estas técnicas, en mi opinión, deberían ir combinadas con las nuevas técnicas y que cada director, depende del proyecto y la película, decida si quiere usar tecnología, digamos, más clásica o la tecnología actual o combinar ambas cosas, porque al final se trata de que las películas tengan una variedad de técnicas cada vez más ricas
y no es lo mismo un personaje hecho por ordenador que un muñeco. Depende del tipo de película que estés contando, a lo mejor te interesa más una cosa u otra o una combinación de ambas. En cuanto a los actores, creo que Emily Blunt es la actriz perfecta para tomar el relevo de Julie Andrews. Se nota mucho que ha hecho un trabajo prácticamente de imitación de un personaje tan icónico que era difícil que nos haga olvidar a Julie Andrews. Yo creo que lo hace muy bien, está muy simpática, está en el tono perfecto y lo que nos pueda gustar más o menos de ella ya depende más del guión y de las secuencias que le han tocado, pero creo que su interpretación es impecable. Lo mismo pasa con Lin-Manuel Miranda, que creo que era difícil tomar el relevo de Dick Van Dyke. En cambio, creo que lo hace muy bien y está muy simpático, también carismático, canta muy bien, baila muy bien y eso era, yo creo, una apuesta asegurada. Los niños escogidos también tienen carisma y dan mucho juego, son muy monos, y después tenemos los pequeños cameos de Dick Van Dyke, Angela Lansbury o Meryl Streep, que creo que enriquecen mucho la película y es muy guay que estén ahí. Incluso creo que fue un acierto de Julie Andrews haber decidido no estar en la película, según sus palabras, para no eclipsar a Emily Blunt. Supongo que esos no son los motivos reales, simplemente no le apetecía aparecer si no era como Mary Poppins, aunque esto es simplemente mi opinión. Yo creo que ella ha dado una explicación muy elegante y está muy bien que ella no esté, porque así nos podemos centrar en Emily Blunt, como ella dijo. Mi sensación, sin embargo, al terminar la película es que el personaje de Angela Lansbury era el que se había escrito originalmente para Julie Andrews, y creo que está bastante claro, aunque también tocando mi propia nostalgia y pensando en La Bruja Novata o en La Bella y la Bestia, me gusta mucho también que esté ahí Angela Lansbury, que es una mujer a la que yo tengo mucho aprecio, a esta actriz, y que está muy mayorcita ya, pero es muy entrañable verla actuar todavía y cantar. Como novedades, la única novedad que veo así como muy clara es una escena de acción que me ha sorprendido que esté, como para dar un poquito más de sensación de aventura, que era algo que no estaba en la película original. Todo era como más, digamos, de fantasía, y aquí hay una escena como de tensión que me sorprende y me alegra, porque hablando de que es una película que prácticamente no tiene riesgo, pues ahí ese pequeño punto es una pincelada novedosa. Y también me gusta, que esto es algo que siempre defiendo y pongo sobre la mesa de la película original, es que los malos sigan siendo los banqueros, porque esto es algo que creo que los niños está bien que aprendan, y lo que me da pena es que no pase como en la original, que haya también una presencia importante de feminismo, sobre todo siendo una película de 2008 con esta ola de feminismo que estamos viviendo y que está cambiando el mundo realmente. Creo que aprovechando que el feminismo tenía cierta importancia en la película original, podían haberlo potenciado también en esta. Solo hay como una pequeña mención, y ahora la hija, que ya es mayor, no es sufragista como su madre, también es verdad que estamos en otros tiempos, sino que es sindicalista, aunque creo que eso no está demasiado explotado en la película, y además no hay ninguna canción al respecto de eso. En cambio, el hecho de que esté ambientada en la Gran Depresión creo que es un acierto, y que es algo con lo que también nos podemos identificar con los tiempos actuales y con esa relación con los malvados banqueros. Una última pega que le pongo es que creo que narrativamente no está tan bien justificada la aparición de Mary Poppins en relación al conflicto que tienen los protagonistas. En la primera, la película original, Mary Poppins venía a ayudar a unos niños que lo único que querían era la atención y el amor de su padre, que estaba demasiado ocupado con su trabajo, y que no entendía que los niños lo que querían era estar con él y jugar con él y ser felices. Era algo como bastante sencillo, pero que tenía sentido que Mary Poppins, a través de las cosas que hacía, conseguía que esa familia volviera a estar unida y feliz. El conflicto ahora es un poco más complejo, porque no tiene que ver con una sola cosa, sino con varias. Tiene que ver con el duelo y un problema con la casa, pero el problema con la casa es, digamos, en cierta manera externo a las emociones de los niños y la relación que tienen ellos con su padre, que en cierta forma sí afecta, pero no es el problema principal, porque el problema principal, como os digo, es con la casa, y en eso es un poco extraño, porque Mary Poppins se supone que no es ese el trabajo que tiene ella que hacer. Así que es un poco extraño, porque el papel de Mary Poppins está un poquito más al margen de ese otro problema que tienen que resolver, y no fluye de una manera tan natural como en la primera la relación entre las acciones que hace Mary Poppins
Poppins con los niños y con el padre en relación a cómo se soluciona el conflicto. Aquí es como que las acciones de Mary Poppins van por un lado, el conflicto va por otro y luego todo más o menos se une, pero no exactamente de la manera en la que todo cuadre mejor. También tiene un par de referencias a Peter Pan, o al menos eso es lo que me ha parecido a mí, o más específicamente a Peter Pan y a Hook, en concreto la que tiene que ver con olvidarse de cómo es ser un niño. Cosa que me parece curiosa porque a mi entender la película original no tenía tanto que ver el problema del padre con olvidarse de ser un niño, sino simplemente ser un adulto. No es un problema de madurez, sino es un problema de transmitir emociones, de tener empatía, de ser cariñoso, atento y jugar con tus hijos, no de ser un niño. Porque al fin y al cabo sigue siendo un adulto, pero eso no quiere decir que seas un amargado. Tampoco hay que volver a ser un niño para ser un padre cariñoso. Así que aquí el enfoque no acaba tampoco de gustarme del todo. Lo mismo que todo lo relacionado con los poderes mágicos de Mary Poppins y todas esas cuestiones sobre si son reales o nos los imaginamos. No entréis en eso porque yo no me lo planteo como espectador. Simplemente aquí hay magia y puede ser magia imaginaria o simplemente magia real que sucede de verdad. Yo no me lo quiero plantear, simplemente quiero disfrutar y dejarme llevar. En el momento en que apeláis a la razón y me empezáis a cuestionar si eso está pasando de verdad o eso simplemente está en la imaginación de los niños, yo también me lo empiezo a cuestionar y yo no quiero cuestionarme esta película como espectador. Creo que también eso es un enfoque erróneo. Quizás estoy hilando muy fino porque igual la gente lo que quiere es simplemente ver canciones bonitas y dibujos animados y números de baile, que por cierto, los números de baile están muy bien coreografiados, pero cuando haces un producto tan en paralelo y tan pegado a la obra original, es normal que se hagan estas comparaciones y lo que allí me parecía todo que fluía de una forma tan natural y todo parecía tan sencillo. Aquí tiene ese punto forzado que no me acaba de gustar. Sin embargo, es una película muy bonita, muy disfrutable, que seguro que a los niños les va a encantar y que os va a tocar un poquito el corazón en alguna secuencia, aunque a mí no me ha llegado a emocionar del todo, pero sí que entiendo que algunas personas se emocionen. A mí no me emociona tanto como la original, pero sí que es bonita, disfrutable y yo la recomiendo. Por todo esto le voy a dar un 7. Y esto es todo por mi parte. Ahora me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría que me dejarais un comentario si habéis visto la película aquí debajo en el canal de YouTube, o también me podéis escribir por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido la película y si no la habéis visto, decidme si sois fans de Mary Poppins y si estáis dispuestos a ver esta película, ¿qué esperaríais de ella? También decidme si tenéis hermanos pequeños, sobrinos, hijos, nietos, primos pequeños y la han visto, ¿qué les ha parecido? Porque yo estoy muy interesado en saber la opinión de los niños, porque aquí nosotros venimos todos a juzgar con la mentalidad esta de adulto, pero no sé, a lo mejor los niños lo ven de otra manera, lo disfrutan y les puede gustar igual tanto como la original. Estoy muy interesado en la opinión de los niños, así que si tenéis algún testimonio cercano, por favor, decidme qué les ha parecido a ellos y dejádmelo aquí también en los comentarios. Esto es todo por mi parte, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por todo, soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.